todos, bienvenido a otra explicación de la guía número 5 del nivel segundo medio, la cual ya fue entregada y ustedes tienen en su poder. Aquí les voy a explicar generalmente de qué trata la guía, los temas y atender dudas si es que ustedes no pudieron consultármela. Por lo tanto, yo lo comparto por este video. No olviden que al momento de ustedes entregarme esta guía, debe venir con esta autoevaluación hecha. Así que démosle. En la primera parte de nuestra guía podemos ver cómo inició el periodo de entreguerras, cómo finalizó y en qué consistió aquel llamado periodo. Este inició con el fin de la Primera Guerra Mundial, el cual se manifestó en el Tratado de Versalles que pone a fin esta guerra llevada en Europa y finaliza con la Segunda Guerra Mundial, que ahí podemos ver el ejército de nazi, el cual da inicio a la Segunda Guerra Mundial poniendo fin a este periodo. Cuando nosotros vemos este periodo siempre se enfoca en cuatro temas, que el nazismo, el fascismo, el comunismo y el capitalismo, porque lo que sucede aquí es que entra en crisis el capitalismo y se ve como lo peor de cada cosa. Por ejemplo, en Alemania está Adolf Hitler, el cual está aquí ascendiendo al poder porque todavía no es el personaje que vamos a conocer en la Segunda Guerra Mundial. Y Mussolini, estos personajes son aquellos que aparecen en este momento. Aquí están accediendo al poder, adquiriendo importancia. Y en Rusia tenemos representante del comunismo a Stalin, el cual va a ser una opción al capitalismo, que es el sistema económico que casi todos los países tienen. Pero vemos que el capitalismo trae una crisis porque se dan cuenta que los que crecen con la economía no son todos, sino aquellos empresarios, y si es que algunos pudieran, algunos de los que pertenecen a la clase media, o sea, profesionales, o que tengan acceso a ellos. Nosotros en esta guía nos vamos a enfocar a un tema en particular que es la transformación cultural. Por eso vamos a ver por qué evolucionó la música, la moda y el arte en la vida cotidiana de la gente. Pero para eso primero debemos entender cómo era el contexto en el globo, o sea, en el mundo. Por eso vamos a ver, por un lado, Estados Unidos, a Europa y Latinoamérica, cómo enfrentaban este periodo entre guerras, o sea, los efectos de la Primera Guerra Mundial y cómo fueron sobrellevados por cada sector. Por un lado tenemos primeramente Estados Unidos, al cual le va muy bien económicamente porque él es el encargado de vender todo el material para reconstruir Europa, lo cual motiva e incentiva el capitalismo dentro de su frontera. Por otro lado tenemos una Europa destruida por causa de la Primera Guerra Mundial, lo cual permite que le pidan mucho préstamo a Estados Unidos debido a que necesitan levantar su ciudad debido al conflicto. Recordemos que ciudades enteras fueron arrasadas. Y Latinoamérica, como es muy dependiente de Estados Unidos, si a Estados Unidos en aquella época le iba bien, a ellos también porque ellos eran los encargados de vender la materia prima en aquel entonces. Lo otro que pueden hacer es leer la guía en más profundidad, lo cual le entregará otros datos. Este panorama favoreció mucho a los Estados Unidos. Ahí tenemos al presidente que gobernó durante todo este periodo, con una Europa destruida, con un poder que estaba creciendo en el mundo, influenciando por parte de Estados Unidos, y una Latinoamérica influenciada grandemente por este país. Una de las primeras transformaciones culturales o que rompieron con el canon antiguo que se heredó del siglo XIX fue la moda. Como podemos ver en estas imágenes, vemos cómo fue evolucionando especialmente la vestimenta de la mujer, de usar vestidos más largos que escondían más el cuerpo, a ropas más ajustadas y faldas más cortas, lo cual a medida que avanzó el tiempo llegó a la moda incluso que conocemos actualmente. Así que si ustedes no tenían acceso a las fotos, aquí les dejo la imagen para que puedan hacer la actividad y decirme cuál es la diferencia entre una mujer de antes y una mujer de esta época que es de la década del 20. Otra área que fue modificada fue la música. Se impulsó el jazz, el cual es un estilo de música principalmente impulsado por personas afrodescendientes en América, y por el otro lado, en el baile apareció el foxtrot, el cual es un baile parecido al vals, y el charleston, que es un baile peculiar que en más de alguna película nosotros hemos visto el día de hoy. Pero todo esto es un estilo que nace y se masifica durante el periodo entre guerras.
Les recomiendo ver los hipervínculos, los cuales les muestran cómo se escuchaba, cómo se bailaba en aquella época. Y por último tenemos la vanguardia artística o estilos de pintar, lo cual también hubo un quiebre o una fractura entre lo antiguo y lo nuevo. Aquí tenemos las pinturas, los cuadros tradicionales, los cuales si vemos en detalle o si intentamos ordenar, cada uno se basaba en pintar personas, hechos que acontecieron o situaciones cotidianas que habían ocurrido, pero la fuente principal era la realidad para pintar. Por eso siempre vamos a ver personas o a lo más mitología o elementos del cristianismo. Eso era la expresión artística del siglo XIX. Y por el otro lado, durante el periodo de entreguerras, nace estas nuevas vanguardias y se masifican, las cuales si las comparamos a la anterior son muy distintas porque ellas no se basan desde la realidad, sino aquí ya se enfoca desde el surrealismo, que es desde los sueños, incluso el cubismo donde se dibujan objetos cuadrados, pero la inspiración ya no es hechos reales o personas, sino la imaginación o las emociones de cada persona. Incluso nace un movimiento del dadaísmo que incluso su objetivo es burlarse un poco del arte antiguo. Por ejemplo, por eso está ahí el urinario, que fue un artista que dijo, ya voy a llevar esto como una broma y burlarme del artista como pieza de arte, así que compró el urinario, lo firmó y lo llevó a una galería artística, lo cual causó mucho impacto en aquella época. Ya finalizando esta guía con las preguntas de cierre, vemos que la pregunta número 5 dice, mencione las áreas que vieron modificadas durante el periodo entre guerras. Recordemos que al inicio se explicó qué significaba el concepto periodo entre guerras, luego analizamos el contexto y después mencionamos las tres áreas que se vieron modificadas. La otra pregunta dice, ¿por qué se dice que estas nuevas vanguardias artísticas, la moda, música y baile significaron la ruptura con los cánones antiguos? Bueno, en este video y también en la guía se evidencia claramente cómo era antes, durante el siglo XIX, o sea, 1800, y cómo era en esta época, en el 1900, especialmente en la moda y en el arte. Y la última pregunta es para entender si ustedes realmente lograron comprender la guía en sí de por qué este contexto, o sea, el fin de la Primera Guerra Mundial, significó que hubiera un cambio de la cultura cotidiana entre las personas. Cómo eso generó un cambio de moda, un cambio de música e incluso un cambio en el arte.